Han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al mal, y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra. Y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguno te requisara para una milla, vete con el 2. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien desea de ti algo prestado. Jesús es el más revolucionario de todos los maestros. Él vuelve las cosas de arriba a abajo para los que aceptan su enseñanza. Una vez que se acoge su mensaje, todo cambia de aspecto. Nada vuelve a ser como antes. Todos los valores humanos se transforman de manera radical. Aquellas cosas en las cuales consumíamos caudales de energía y de tiempo, parecen luego no valer en absoluto la pena de poseerse, mientras que otras que pensábamos y pasábamos por alto llegan a ser las únicas que nos importan. Comparados con Jesús, el resto de los revolucionarios y reformadores de la historia no han hecho más que escarbar en la superficie, arreglando un poco los detalles externos y menor importancia. En cambio, Jesús ahondó hasta la raíz misma de las cosas. La vieja ley, destinada a mantener cierto grado de orden, por rudimentario y sencillo que fuera, entre un pueblo bárbaro, porque cualquier ley es siempre mejor que la anarquía, se había basado en la conocida frase ojo por ojo y diente por diente. Cualquier daño que un hombre hiciera a otro, tendría que sufrirlo en sí mismo por vía de castigo. Si mataba a otro, la ley lo mataba a él. Si le sacaba un ojo a otro hombre, los oficiales de la justicia le sacaban el suyo. En la medida en que él dañara o perjudicara a otro, estaba condenado a recibir en sí mismo idéntico castigo. Y sin embargo, un código así era mejor que ninguno, y quizás no fue malo como comienzo. Para gente bárbara, incapaz de apreciar la idea abstracta de la justicia y de ver más allá de la pasión momentánea, sin imaginación para darse cuenta de un castigo que no era obvio, esto sirvió, sin duda alguna, en la mayoría de los casos, de freno eficaz a los instintos primitivos. Ya luego, a medida que pasó el tiempo y la barbarie se fue convirtiendo en civilización, la misma opinión pública se fue encargando de modificar paulatinamente este código primitivo hasta hacerse menos rudo y brutal de lo que había sido hasta entonces. Tal es el caso en lo que a la justicia pública se refiere. En la vida privada, no obstante, el viejo código continúa imperando en los corazones y en las mentes, aunque ya sin traducirse en actos de extrema violencia, y no es exagerado decir que su influencia ha subsistido hasta la hora presente. El deseo de venganza, de recobrar lo propio, de traer las cosas a su nivel de una manera u otra cuando nos han lastimado, o hemos sufrido una injusticia, o hemos sido testigos de cosas que no aprobamos, subsiste todavía en nosotros, y seguirá subsistiendo a menos que lo destruyamos deliberadamente. La venganza, dijo Bacon, es una clase de justicia salvaje, y el hombre natural, con su instintiva sed de justicia, porque la verdadera justicia es parte de la divina armonía, y los hombres en cada etapa de su desarrollo parecen tener un destello intuitivo de esa armonía espiritual y divina que se esconde tras todas las apariencias. Y aquí decía, la venganza, dijo Bacon, es una clase de justicia salvaje, y el hombre natural, con su instintiva sed de justicia, siente que el camino más exitoso para restablecer el roto equilibrio de la justicia no es otro que pagar con la misma moneda. Pero este es precisamente el error fatal que se encuentra en la raíz de toda discordia, público-privada en este mundo. Es la causa directa de las guerras internacionales, de las discusiones en familia y de las querellas personales, y como veremos en el estudio científico de la Biblia, es también la causa de muchas, si no de la mayor parte de nuestras enfermedades y otras miserias que acaecen en la vida del hombre. Pero he aquí que Jesús siempre nos expone el reverso de esta situación. Es decir, que si alguno nos hace daño, en lugar de buscar venganza o de pagarle con la misma moneda, debemos perdonarlo y dejarlo ir en paz. No importa cuál sea la provocación y cuántas veces se hayan repetido. Hemos de proceder de esta manera. Conviene liberarlo y dejarlo ir en paz, porque solamente así conseguiremos librarnos y liberarnos a nosotros mismos, y de este modo podremos conservar la integridad de nuestra alma. Devolver mal por mal, responder a la violencia con la violencia y al odio con odio, es entrar en un círculo vicioso en el que se consumirá nuestra vida y también la de nuestro hermano. El odio no cesa con el odio, dijo la luz de Asia, enunciando con muchos siglos de anterioridad esta gran verdad cósmica. Y Jesús, la luz del mundo,
La puso en primer lugar en su enseñanza, porque es la piedra angular de la salvación. Esta doctrina de la no resistencia al mal es el gran secreto metafísico. El mundo profano, que no lo puede comprender, está en rendición completa al agresor y le parece un suicidio moral. Sin embargo, a la luz revelada en Jesucristo, adquiere un aspecto nuevo y vemos que en realidad constituye una estrategia espiritual admirable. Cuando consideramos con hostilidad una situación, le damos el poder de gobernarnos. Cuando no le ofrecemos resistencia, la privamos de poder y el prestigio. Como hemos visto, Jesús es el supremo metafísico, y él mismo se interesa solamente por los estados de conciencia, los pensamientos y las creencias que adoptan los hombres, porque estas son las cosas que importan, las cosas en las que residen las fuerzas causales. Él no da instrucción alguna en lo referente a los detalles de la conducta o te habla de las acciones exteriores, y cuando habla de los procedimientos de la justicia, de la ropa y del manto, de prestar o pedir prestado y devolver la otra mejilla, está sirviéndose de símbolos para describir estados mentales. Vuelvo a leer esto, está sirviéndose de símbolos para describir estados mentales, y estas palabras no deben interpretarse en un sentido literal. Esto no representa un intento de evadirse o de evitar comentar un texto difícil. Nunca recordaremos demasiado que si nuestro pensamiento es justo, nuestra conducta no puede ser mala, y por otra parte, toda acción motivada por causas exteriores puede ser mala o buena, porque no hay reglas generales adecuadas para una conducta recta. Ningún maestro puede decir que determinada acción será justa en cualquier tiempo, porque el juego de circunstancias de la vida es demasiado complicado para una predicción tal. O sea, ningún maestro te puede decir es que esto está bien y mal, es que depende del contexto, depende del tiempo y depende de toda la historia. Cualquier persona con la más ligera experiencia del mundo sabe, por ejemplo, que prestar dinero sin discriminación a cuantos lo pidan, pues no es un acto sabio. Muchas veces incluso injusto para uno mismo y para los que de uno dependen, y en muchos casos hasta el que recibe el dinero prestado le resulta un mal en lugar de un bien. Notemos que Jesús mismo, cuando lo golpearon en casa de Pilato, hizo frente con dignidad solemne a sus agresores. La exhortación de volver la otra mejilla no tiene más que un valor simbólico. Le refiere a lo que debemos hacer con los pensamientos cuando estamos en la presencia del error. Simboliza el acto de oponerle al error, no otro error, sino la verdad, lo cual funciona generalmente como por arte de magia. Cuando alguien esté comportándose mal a nuestros ojos, si en vez de pensar en la falta cometida apartamos la atención de lo humano para fijar en lo divino o en la realidad espiritual de la persona en cuestión, veremos cómo su conducta cambiará de forma inmediata. Este es el secreto para tratar con personas de carácter difícil, y Jesús había comprendido esto profundamente. Si los que nos rodean se molestan, no tenemos más que cambiar deliberadamente nuestro pensamiento respecto a ellos. Esto está interesante, muy interesante. Vuelvo a leerlo. Si los que nos rodean se molestan, no tenemos más que cambiar deliberadamente nuestro pensamiento respecto a ellos y enseguida cambiarán ellos también. Tal es la verdadera venganza. Este procedimiento ha sido probado miles, acaso millones de veces, y nunca falla si se aplica de buena fe. A veces es hasta divertido verlo funcionar como un mecanismo. Si alguien entra de mal talante en nuestra casa, en la oficina o en la tienda donde estamos, no le contrarrestemos agresivamente ni pensemos en huir de la dificultad. Todo lo contrario, fijémonos en la armonía divina y nos complaceremos al ver cómo la ira desaparece de su semblante y se sustituye por otra expresión. Sus facciones, sin duda, revelarán el cambio progresivo que tiene lugar en el corazón. Tal vez puede que al principio nos sea más fácil llevar a cabo el tratamiento sin mirar directamente al sujeto, pero cuando tengamos práctica, nos será posible ver a través de él la verdad espiritual. Una mujer se incomodó oyendo a dos hombres que trabajaban debajo de su ventana y que, ignorando su proximidad, se expresaban de una manera grosera. Por un momento, la ira y el desprecio se levantaron en ella, pero, recordando este mandamiento, enseguida concentró su atención en la presencia divina en cada uno de los hombres, presencia que duerme en el fondo del corazón de todo ser humano, y, hablando en términos religiosos modernos, saludó mentalmente al Cristo que habita en ellos. Al instante cesó el lenguaje vulgar. Ella dijo que fue como si la conversación se hubiera cortado con un cuchillo. Probablemente ella se dio cuenta de una forma tan intensa de la verdad, y en ese caso, los dos hombres recibieron una sustancial elevación, un levantamiento espiritual.
y quedaron del todo curados de su vulgaridad oral. Todos los que han tenido alguna experiencia en estas aplicaciones prácticas de la verdad podrían citar numerosos ejemplos en los que se ha restablecido la armonía por este método sencillo de Jesús. Los animales responden aún más fácilmente a este tratamiento que los seres humanos. Recuerdo 2 ocasiones en que unos perros luchaban con tal ferocidad entre ellos que todos los esfuerzos por separarlos habían resultado inútiles. Cuando la visión mental del amor divino en todas las criaturas bastó para restablecer la paz, en uno de estos casos, el efecto tomó varios minutos y en el otro fue prácticamente instantáneo. Algunas veces ocurre que uno se encuentra en un grupo donde la conversación tiende a ser muy negativa. Se habla de enfermedades o desgracias de toda índole, describiéndolas detalladamente, o se critica sin piedad a los ausentes. Por una u otra razón, puede sernos difícil abandonar la reunión. En tal caso, nuestro deber es claro: debemos mentalmente volver la otra mejilla y ayudar así tanto a los que hablan como a sus víctimas. Déjale también la capa y vete con él 2 millas. Son 2 expresiones dramáticas que subrayan aún más el principio de no ofrecer resistencia mental a las condiciones aparentes del mal. Simpaticemos con la actitud del prójimo tanto como sea posible. Concedamos cada punto que no sea absolutamente esencial y redimamos el resto con la verdad de Cristo. Nunca nos rindamos al error, por supuesto, pero es al pecado y no al pecador a quien debemos condenar. Han oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos del Padre que está en los cielos. Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. El odio no cesa con más odio. He aquí el mismo tema otra vez, pero ahora Jesús presenta esta verdad fundamental de una manera tan clara y sencilla que hasta un niño de corta edad puede entenderla. En lugar de odiar al que parece ser nuestro enemigo, como el instinto primitivo nos incita a hacer, debemos amarlo. A las maldiciones debemos responder con bendiciones, al odio con bondad. Debemos orar en especial por aquellos que llevan las cosas hasta el extremo de perseguirnos. Jesús nos los dice de una manera plena y directa, y a fin de ser comprendido por todos, hasta por los más sencillos, añade: si al amor responden con amor, ¿qué recompensa tendrán? Nada seguramente, porque cualquiera haría otro tanto. Para adelantar en los caminos del Espíritu hay que hacer mucho más. Hay que deshacerse de la hostilidad y del resentimiento. Hay que cambiar el estado mental hasta ser consciente solo de la armonía y la paz interior, y mantener un sentimiento de buena voluntad hacia todos. Este sistema no solamente es el más práctico, sino que por razones que forman la base del Sermón de la Montaña, es el único con el cual se puede hacer algún progreso. La misma salud física, por ejemplo, es un bien del cual no podemos gozar indefinidamente si no guardamos sentimientos de misericordia y de buena voluntad hacia los demás. Y aún nuestra prosperidad material desaparecerá un día si nuestra alma no se ha purificado de la hostilidad y la condenación. En efecto, tal libertad es requisito sin el cual es imposible progreso alguno. Tal libertad es requisito sin el cual es imposible progreso alguno, la libertad del perdón. Y todos los que tengan sentido espiritual reconocerán fácilmente esto cuando les toque a ellos. Todo aquel que llega a ser consciente del significado de la idea espiritual encuentra que estos versículos constituyen una lección maravillosa para la práctica del tratamiento espiritual o la oración científica. La idea espiritual es la comprensión del hecho fundamental de la permanencia, la omnipresencia y la omnipotencia del bien, y la comprensión de que el mal es una ilusión transitoria, sin base ni carácter propio, que es destruido por la oración científica. De ahí que lo que podemos llamar el secreto del tratamiento espiritual no reside en luchar contra el error, porque eso solo le da más vida y poder, sino en destruirlo, negándole precisamente esa energía de creer en él, que es lo que hace que tome cuerpo. La única existencia que posee es la que nosotros le damos animándolo temporalmente con nuestros pensamientos. Quitémoselos y se esfumará de la nada. Nosotros hemos pensado en el error en la existencia, conscientemente o no, con muchas más frecuencias, inconscientemente, y así le damos vida. Está en nuestro poder quitarle esa vida. Dejemos de pensarlo. Es siempre nuestro pensamiento lo que importa. En realidad, como dice Shakespeare, no hay nada del todo bueno o malo.
sino que es el pensamiento el que hace que lo parezca. Así pues, el temor, el odio y el resentimiento son ideas cargadas de emoción, y cuando las añadimos a cualquier dificultad no hacemos sino inyectarle nueva y vigorosa energía, haciéndola aún más difícil de vencer. Es más, el mero repaso mental de cualquier dificultad le infunde nueva vida. Volver sobre pasados agravios y pensar cuán injustamente nos trató alguien en cierta ocasión, recordando los detalles, por ejemplo, tiene como efecto el vivificar aquello que estaba muriendo lentamente por abandono. Cualquiera que sea la dificultad que se nos presenta al improviso, es la acogida mental que les brindamos. La actitud que adoptamos hacia ella, lo que determina completamente el efecto que producirá en nosotros. Esto es lo que importa. No las personas o las cosas o las circunstancias en sí, sino los pensamientos y la posición mental que observamos hacia ellas. ¡Qué magnífico! Esto es lo que importa. No las personas o las cosas o las circunstancias en sí, sino los pensamientos y la posición mental que observamos hacia ellas. No es la conducta de otros lo que nos mejora o nos frustra, sino nuestros propios pensamientos. Escribimos la historia futura de nuestra vida con nuestros pensamientos de hoy. Somos nosotros mismos los que construimos nuestro destino día a día, por el modo como reaccionamos a las circunstancias que se nos presentan. Reaccionar correctamente es el arte supremo de la vida. Y Jesús condensó el secreto de ese arte en unas palabras: no resistan al mal. No resistir al mal, he aquí el principio que, referido a su sentido espiritual, constituye el gran secreto del éxito. Nos permite salir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, regenerar el cuerpo, liberar el alma y en verdad rehacer la vida de arriba abajo. Tan pronto como resistamos mentalmente una circunstancia desagradable o inesperada, le damos por esa resistencia un poder que se volverá contra nosotros. Le damos por esa resistencia un poder que se volverá contra nosotros y en igual medida reducimos nuestros propios recursos. Vuelvo a leer esto otra vez. Tan pronto como resistamos mentalmente una circunstancia desagradable, le damos por esa resistencia un poder que se volverá contra nosotros y en igual medida reducimos nuestros propios recursos. Vamos a explicar esto porque, bueno, mira, em, tampoco se trata como de hacer como que no estás escuchando cuando te están gritando una grosería, una ofensa. Tampoco se trata de que te hagas como el tonto, ¿no? Y digas, ay, pues no resistáis al mal, no resistáis al mal, listo. Y ya todo es perfecto, todo es de rosa, no. Tan pronto como resistimos mentalmente una circunstancia desagradable es, me niego, no la quiero ver, estoy en contra de, o de que no, ignora todo eso que están diciendo, ignora todo eso que estás haciendo. No te resistas. Si llega, se limpia con tu bendición. Le damos por esa resistencia un poder que se vuelve contra nosotros, y en igual medida reducimos nuestros propios recursos. Cualquiera que sea la dificultad con la que nos enfrentemos, ya se refiere a la salud, a los bienes materiales, a los negocios o a los sentimientos personales, no nos lancemos contra ella mentalmente, como es la costumbre general, ni nos plantemos obstinadamente en medio del camino exclamado: no conseguirás lo que pretendes. Obedezcamos la ley de Jesús y no resistamos al mal. Abstengámonos de contrarrestarla mentalmente, así como de eliminarla con nuestra propia esencia. Busquemos mentalmente, a tientas, la presencia de Dios, como buscaríamos algún apoyo si de repente nos encontráramos metidos en un cuarto oscuro. Fijemos nuestros pensamientos firmemente en esa presencia que está con nosotros y que está también en la persona o en el lugar en el que el mal se ha presentado. En otras palabras, ofrezcamos la otra mejilla. Si así lo hacemos, la situación desfavorable y el malestar provocado por la misma desaparecerán en la nada de donde vinieron y nos dejarán libres. En esto consiste el verdadero método espiritual de amar a nuestros enemigos. El amor es Dios y es por consiguiente todopoderoso. Tal es la aplicación científica del amor, al cual ningún mal puede resistir. El amor destruye las condiciones del mal, y si se refiere a una persona, la libera a ella tanto como a nosotros. Pero responder al odio con el odio, a la maldición con la maldición, al temor con la agresión, no hace más que aumentar la dificultad. Igual que un sonido débil es multiplicarlo por el amplificador. Devolver amor por odio a la manera científica es seguir el camino real de la liberación trazado por Jesucristo. Este es el método perfecto de protegernos ante cualquier circunstancia y por medio del cual nos hacemos invulnerables. Si alguien nos trata con odio, no nos enfademos, no resistamos al mal. Veamos en el enemigo la presencia divina y todo marchará bien. Él cesará de molestarnos, cambiando su actitud hacia nosotros, o desaparecerá por completo de nuestra vida, sacando provecho de nuestro pensamiento.
Si recibimos malas noticias, no las resistamos mentalmente. Seamos conscientes de la naturaleza inmutable y la armonía infinita del bien, siempre a nuestro alcance en cada momento de nuestra experiencia, y todo se arreglará. Si estamos descontentos en nuestro trabajo o en casa, no resistamos estas condiciones mentalmente. O sea, no por de que, pues es que todo es bueno, todo es perfecto, y es como, oye, hay algo que no está bien en mi casa, no te resistas, reconócelo, y lo mismo dice, si alguien o algo nos trata con odio, no nos enfademos, no resistamos al mal. Veamos en el enemigo la presencia divina y todo marchará bien. Para responder el odio con odio, a la maldición con la maldición, al temor con la agresión, no hace más que aumentar la dificultad, igual que un sonido débil es multiplicado por el amplificador. Devuelve amor por odio a la manera científica, y eso es seguir el camino real de la liberación trazada por Jesucristo. Tampoco nos quejemos ni nos compadezcamos a nosotros mismos. Tales cosas no harán sino fortalecer esa particular materialización del error. No resistan al mal. Busquemos a tientas la presencia del Espíritu Divino en derredor nuestro. Afirmemos su realidad en todas las cosas. Proclamemos que tenemos dominio sobre toda circunstancia. Cuando decimos la palabra en nombre del yo soy, el que yo soy. Y pronto nos veremos libres. Además, amar a los enemigos según este método científico es también el secreto de la salud física, que es imposible de alcanzar si no se posee ese amor. Tal secreto se basa en la realización de la vida divina y del amor divino. Todo mejoramiento físico sigue al descubrimiento de este secreto, no lo precede. Hoy en día, se habla mucho de la influencia de las glándulas en el organismo, pero las glándulas mismas son gobernadas eternamente por nuestras emociones. Por lo tanto, si queremos asegurarnos de que funcionan a la perfección, es preciso cultivar sentimientos generosos, inclusive en la mente subconsciente, lo cual solo puede conseguirse mediante el tratamiento u oración científica. Sean pues perfectos, como perfecto es el Padre en el cielo. Este mandamiento de Jesús es una de las cosas más tremendas que aparecen en toda la Biblia. Meditemos sus palabras. Él nos manda que seamos perfectos como Dios mismo es perfecto, y como sabemos que Él no ordenaría lo imposible, vemos cómo Él afirma aquí la doctrina que es posible que el hombre pueda llegar a ser divinamente perfecto. Pero aún es más, Jesús lo propone como algo que tenemos que efectuar. De aquí que se desprende, por tanto, que el hombre no puede ser ese hijo del pecado, desheredado y sin esperanza, que tan a menudo nos ha presentado la teología, sino que es del linaje divino, hijo del Padre que está en los cielos, y en consecuencia potencialmente divino y perfecto. Ahora bien, si en verdad somos hijos de Dios, capaces de expresar la perfección divina, no puede existir ningún poder verdadero en el mal o en el pecado que nos pueda mantener permanentemente esclavizados. Es decir, usando el método correcto, será solo cuestión de tiempo para que alcancemos nuestra verdadera salvación espiritual. Por lo tanto, no vacilemos más antes de emprender la marcha hacia arriba. Es preciso que en este mismo momento, si todavía no lo hemos hecho, nos levantemos como el hijo pródigo de entre los despreciados de la materialidad y la limitación, y confiándonos a las promesas de Jesús, exclamemos: me levantaré e iré hacia mi Padre. Los que se sientan desanimados por un sentimiento de indignidad y de falta de comprensión propias, y se crean a sí mismos muy lejos del camino, deberán recordar que todos los grandes maestros espirituales han convenido en una frase que viene a recordar: para alcanzar el reino de los cielos hay que pasar por la tormenta. Capítulo 5. Tesoro en los cielos. Estén atentos a no hacer su justicia delante de los hombres para que los vean. De otra manera no tendrán recompensa del Padre que está en los cielos. Cuando hagas pues limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea oculta, y el Padre que ve en lo oculto te premiará. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan de orar en el pie en las sinagogas y en los ángulos de las plazas para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y orando, no sean habladores como los gentiles, que piensan ser escuchados por su mucho hablar. No se asemejen pues a ellos, porque el Padre conoce las cosas de las que tienen necesidad, antes que se las pidan. Mateo 6, 1 al 4. La esencia de esta parte del sermón está contenida en los versos 6 y 7,
especialmente el mandamiento que dice: ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La doctrina del lugar secreto y su importancia como centro de control del reino es el factor esencial de lo que Jesucristo enseña. El hombre es el soberano de un reino, aunque en la mayoría de los casos no lo sabe. Ese reino no es otro que el mundo de su propia vida y experiencia. El Antiguo Testamento abunda en historia de reyes y de reinos, de reyes sabios y de reyes necios, de reyes buenos y de reyes malos, de reyes victoriosos y de reyes vencidos, de reinos que surgen y de su decadencia, debido a toda suerte de causas. Jesús, expresándose en parábolas, se sirve a menudo de la misma idea y de los mismos símiles. El Antiguo Testamento abunda en historias de reyes y de reinos, de reyes sabios y de reyes necios, reyes buenos y reyes malos, reyes victoriosos y de reyes vencidos, de reinos que surgen y de su decadencia, debido a toda suerte de causas. Jesús, expresándose en parábolas, se sirve a menudo de la misma idea y de los mismos símiles. Había un gran rey, comienza él muchas veces, pues cada uno de estos reyes es, en verdad, cada uno de nosotros, según los distintos aspectos en que nuestros diversos estados del alma nos presentan. La Biblia es el libro de cada hombre. Sobre todo es un manual de metafísica, un manual para el desarrollo del alma, y toda ella, desde el Génesis al Apocalipsis, se ocupa de ese desarrollo, de ese despertar del individuo. Todos nuestros problemas se estudian en ella desde todos los ángulos posibles, y las lecciones fundamentales de la verdad espiritual se presentan de la manera más variada, para responder a todas las condiciones, a todas las necesidades y a casi todas las disposiciones de ánimo de la naturaleza humana. Unas veces somos un rey, otras un pescador, un jardinero, un tejedor, un alfarero, un comerciante, un sacerdote, un capitán o un mendigo. En el Sermón de la Montaña, el hombre es rey. Es el soberano absoluto de su propio reino. Y esto no es meramente una figura retórica, porque cuando realizamos en nosotros la verdad espiritual, llegamos a ser, literalmente hablando, monarcas absolutos de nuestras propias vidas. Creamos nuestras propias condiciones y podemos destruirlas. Creamos o destruimos nuestra propia salud, atraemos a cierta clase de personas o circunstancias y rechazamos otras. Atraemos la riqueza o la pobreza, la serenidad o el temor, y todo según la manera como gobernamos nuestro reino. Desde luego, el mundo ignora esto. La mayoría de los hombres creen que lo que les pasa depende principalmente de las personas y circunstancias que les rodean. Vuelvo a decir esto. La mayoría de los hombres creen que lo que les pasa depende principalmente de las personas y circunstancias que les rodean. Creen que estamos siempre expuestos a accidentes de todas clases, a acontecimientos imprevistos que pueden cambiar y aún destruir todos nuestros proyectos. Pero la verdad del ser es precisamente lo contrario de esto, y como la humanidad ha aceptado en general la interpretación falsa, no podemos extrañarnos de que la historia esté llena de toda suerte de calamidades, sufrimientos y errores innumerables. El empeño por dirigir cualquier negocio basándonos en falsos principios solo puede traer como consecuencia la desgracia y la confusión, así como el persistir en razonar usando premisas erróneas, y naturalmente eso es lo que ha sucedido. El hombre ha sufrido porque se ha engañado acerca de la naturaleza de la vida y de la suya propia, y es por eso que Jesús, el Salvador del mundo, dijo: conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y por eso también pasó él los años de su vida pública enseñando esa verdad, hablando de las reacciones entre Dios y el hombre, las relaciones entre el hombre y Dios, y explicando cómo se debe vivir. Si es verdad, como indudablemente lo es, que nuestras desgracias nacen de nuestros pensamientos erróneos, presentes y pasados, se puede preguntar, considerando el sublime grado de conciencia logrado por Jesús, ¿por qué tuvo él que enfrentarse de vez en cuando con tantas dificultades? Y sobre todo, ¿por qué esa terrible lucha con el miedo en Getsemaní y su muerte en la cruz? La respuesta es que el caso de Jesús es del todo excepcional, porque él sufrió, no por algún pensamiento erróneo suyo, sino por los nuestros. Gracias a su alto nivel de comprensión, habría podido abandonar la vida tranquilamente, sin sufrimiento alguno, como Moisés y Elías lo hicieron antes. Pero fue él quien deliberadamente escogió emprender su terrible tarea para ayudar a la humanidad, por lo cual bien merecido tiene el título del Salvador del mundo. Consideremos ahora nuestro reino más detalladamente y encontraremos que el palacio del rey, las oficinas del gobierno, por decirlo así, son nada menos que nuestra conciencia. Entonces ahí es como donde tenemos que aprender en las parábolas cuando se habla de las oficinas del gobierno, ¿no? El palacio del rey son nada menos que nuestra conciencia, nuestra propia mentalidad,
Este es nuestro gabinete particular donde se tratan nuestros asuntos, que son el torbellino de pensamientos que atraviesan continuamente nuestra mente. Es lo que el salmista llama el lugar secreto del reino. Y es secreto porque nadie más que nosotros sabe lo que pasa en él, en nuestro interior. Es un recinto privado bajo nuestro dominio exclusivo. Allí podemos guardar los pensamientos que queremos. También podemos escoger unos y rechazar otros. Y en ese lugar somos soberanos. Cualquier pensamiento que elijamos para fijarnos en él tendrá tarde o temprano su realización en cosas o en hechos en el mundo exterior. De ahí nuestra responsabilidad. Habiendo alimentado ciertas ideas, no tenemos poder para cambiar sus consecuencias. Nuestra libertad consiste en la facultad de elegir nuestros pensamientos. Si no deseamos tener ciertas consecuencias desagradables, vale más que nos abstengamos de los pensamientos que las engendran. Si queremos evitar que una máquina se ponga en marcha, no abriremos la válvula. Si queremos evitar que un timbre suene, no tocaremos el botón. Por consiguiente, si realmente entendemos lo que implica este principio fundamental, haremos bien en ser, de ahora en adelante, muy cuidadosos con nuestro pensar. Si entendemos que los pensamientos de hoy determinan los hechos de mañana, que nuestra salud y nuestros negocios, es decir, todo lo que nos importa, depende de lo que pasa en la conciencia, seleccionaremos nuestros pensamientos, nuestro alimento espiritual, con el mismo cuidado con que escogemos nuestro alimento físico. Me encanta, me encanta. Si entendemos que los pensamientos de hoy determinan los hechos de mañana, que nuestra salud y nuestros negocios dependen de lo que pasa en la conciencia, seleccionaremos nuestros pensamientos con el mismo cuidado con que escogemos nuestro alimento físico. No olvidemos nunca la idea de que hoy se fija en la mente, lo que hoy se fija en la mente va a traducirse mañana como en un hecho correspondiente. No necesariamente idéntico a nuestro pensamiento, pero siempre de la misma naturaleza. Por ejemplo, si pensamos mucho en las enfermedades, estamos minando nuestra salud. Si pensamos mucho en la pobreza y la depresión en el mundo de los negocios, estamos arriesgando a traer nuestra propia vida a la pobreza. Y si pensamos en las desgracias, las discordias y los actos deshonrosos, estamos atrayendo estos males. Lo que realmente ocurre, consecuencia lógica de nuestras reflexiones, es rara vez la producción exacta de una sucesión de pensamientos en particular. Es más bien el resultado de la acción combinada de esa sucesión de pensamientos y nuestra actitud mental general, o sea, lo que más pensamos consecutivamente. El pensar en la enfermedad suele ser uno de los dos factores que la producen, y generalmente es el menos importante. El otro factor más importante es alimentar emociones negativas o destructivas, hecho que al parecer es muy poco comprendido, incluso por los estudiantes de metafísica. Sin embargo, es tan importante que nunca se insistirá demasiado en el hecho de que la mayoría de las enfermedades son producidas por emociones destructivas. Vamos a notar nuevamente eso. La mayoría de las enfermedades son producidas por emociones destructivas. Nunca se repetirá lo bastante que la ira, el resentimiento, los celos, el rencor, etc., son perjudiciales para la salud y muy aptos para dañarla seriamente. La cuestión no estriba en si tales sentimientos pueden o no justificarse. Ello no tiene nada que ver con los resultados, ya que se trata de las consecuencias de una ley natural. Fíjate, no se trata de que tenga razón o no tenga razón, es justificado o no. Hay una ley natural, que si tú piensas en esto, atraes esto. Mira, supongamos que alguien dice, tengo derecho a enfadarme, afirmando así que ha sido víctima de un trato injusto y que, por lo tanto, posee un permiso especial para alimentar sentimientos de ira, sin que su cuerpo reciba las consecuencias naturales. Esto es, por supuesto, absurdo. No hay nadie que pueda conceder tal permiso, y si ello pudiera ser, admitiendo que en circunstancias especiales una ley general pudiera echarse a un lado, tendríamos entonces no un universo, sino un caos. Si oprimimos el botón, sea con una intención buena o mala, bien para salvarle la vida a un hombre o para quitársela, el timbre eléctrico sonará, porque tal es la ley de la electricidad. Si inadvertidamente bebemos un veneno letal, moriremos, o por lo menos nuestro cuerpo sufrirá daños porque tal es la ley. Aun cuando creemos beber un líquido inofensivo, no se cambiará el resultado de nuestro acto, porque la ley no hace caso de la intención. Para la misma razón, el permitirse guardar emociones negativas es una invitación a la desgracia, primero a las que atañen a nuestra salud física y después toda clase de molestias, aun cuando estimemos que estas emociones negativas están enteramente justificadas. Vuelvo a decirlo, aun cuando estimemos que estas emociones negativas están eternamente justificadas y enteramente justificadas. Una vez encontré un viejo sermón pronunciado en Londres durante la Revolución Francesa. El autor
tenía una visión extremadamente superficial del Evangelio, decía, refiriéndose al Sermón de la Montaña. Naturalmente, es justificable odiar a este archicarnicero Robespierre y execrar al asesino de Bristol. Bristol es una ciudad. Esta sentencia ilustra perfectamente la falacia que hemos estado considerando. Alentar el odio es atraerse en ipso facto desagradables consecuencias. Y en cuanto a nosotros se refiere, no importa el nombre al que vaya vinculada la emoción. Robespierre, fulano, sutano, mengano. La cuestión de si Robespierre era, en efecto, un ángel de la luz o de las tinieblas, no tiene nada que ver con lo que ocupa. Permitir que la emoción del odio nos domine, aun cuando creamos que la persona en cuestión bien lo merece, equivale infaliblemente a atraer la desgracia sobre nosotros, en proporción a la intensidad de la emoción y al tiempo que se haya dedicado a ella. Ningún estudioso de la Biblia considerará jamás que el odio o la execración puedan justificarse. Execración, fíjate, yo nunca había execración significado. Execración, acción y efecto de execrar. Pérdida del carácter sagrado de un lugar, sea profanación o sea por accidente. Abominación, reprobación, aborrecimiento. Bien, dice aquí, permitir que la emoción del odio nos domine equivale infaliblemente a atraer la desgracia sobre nosotros en proporción a la intensidad de la emoción y al tiempo que se haya dedicado a ella. Ningún estudioso de la Biblia considerará jamás que el odio o la execración pueda justificarse en circunstancia alguna, pero sea cual sea nuestra opinión personal al respecto, las consecuencias prácticas son las mismas. Pensar otra cosa sería tan tonto como el beber 2 tragos de ácido prúsico. Sabemos perfectamente las consecuencias del veneno. Es muy significativo el hecho de que Jesús haya llamado a nuestra conciencia el lugar secreto. Él desea, como siempre, imprimir en nosotros la verdad de que lo interior es la causa de lo exterior, y no es este lo que determina las condiciones de aquel, ni puede nunca un hecho exterior ser la causa de otro hecho exterior. Causa y efecto actúan de dentro hacia afuera. Esta ley absoluta es fácil de comprender, en teoría, una vez que se ha enunciado claramente. Sin embargo, en el torbellino de la vida diaria, es muy difícil no perderla de vista. Estamos constituidos de tal manera que nuestra atención solo puede concentrarse en una sola cosa a la vez, y cuando no estamos deliberadamente atendiendo a la observación de esta ley, cuando el interés de lo que hacemos o decimos monopoliza nuestra atención, es evidente que nuestros hábitos ya formados van a determinar la índole de nuestros pensamientos. Amo este capítulo, amo todo esto que estamos leyendo. O sea, este episodio para mí, de lo que empezando con lo que llevamos de no resistáis al mal, creo que sería mi capítulo. Este es ojo por ojo y diente por diente desde donde empezamos. Híjole, para mí esto es como mi capítulo, mi episodio favorito hasta ahora. Está muy interesante todo lo que hemos leído hasta ahora. Fantástico. Dice así: olvidamos constantemente la obediencia a esa ley absoluta en la práctica, hasta que no nos hayamos ejercitado en su cumplimiento con el más riguroso cuidado. Mientras tanto, siempre que dejemos de cumplirla, aunque fuera por causa del olvido, estaremos expuestos a sufrir el castigo. De ahí se desprende que nada merece la pena ni tiene verdadero valor, a menos que signifique un cambio de orientación en el lugar secreto. Piensen rectamente, y tarde o temprano todo cambiará alrededor en favor suyo. Pero si nos conformamos con un cambio meramente externo, sin cambiar también nuestro pensamiento y sentimiento, no solamente malgastaremos nuestro tiempo, sino que podemos adormecernos con facilidad en un falso sentido de seguridad y, sin darnos cuenta, caer en el pecado de la hipocresía. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha mantenido la insensata ilusión de que los hechos exteriores, tan fáciles de captar, pueden sustituir a un cambio interior de pensamientos y emociones, lo cual es de por sí tan difícil. Es muy fácil comprar y llevar vestidos ceremoniales, repetir a ciertas horas rezos aprendidos de memoria, practicar devociones estereotipadas, asistir a servicios religiosos en periodos determinados y, sin embargo, dejar sin cambio alguno el corazón. Para atar la filacteria necesitaban los fariseos solamente un momento, pero la limpieza del corazón requiere años de oración diligente y de disciplina mental. Filacteria. Vamos a ver qué dice. Filacteria, significado. Cada uno de las 2 pequeñas cajas, cinta con inscripciones que aparecen en pinturas, tapices, esculturas.
Mm, Cada una de las dos pequeñas cajas o envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino con ciertos pasajes del Pentateuco y que algunos judíos durante ciertos rezos llevan sujetas, una al brazo izquierdo y otra enfrente. Filacteria. Hace unos años decía un cuáquero eminente. Cuáquero, ¿qué significa cuáquero? Cuáquero. Individuo de una doctrina religiosa unitaria nacido en Inglaterra a mediados del siglo XVII, sin culto externo ni jerarquía eclesiástica, que se distingue por lo llano de sus costumbres y que en un principio manifestaba su entusiasmo religioso con temblores y contorsiones. Sinónimo, temblador, individuo de una doctrina. Sí, bien. Hace unos años decía un cuáquero eminente: en mi juventud, nosotros abandonamos el vestido distintivo de los cuáqueros y algunas otras costumbres. Nos dimos cuenta de que personas que no cuidaban de seguir nuestros ideales cuáqueros se unían a nosotros con el fin de dar a sus hijos una educación a bajo costo y otras ventajas. Les era fácil declararse miembros de nuestra sociedad de amigos, comprar y llevar un abrigo sin botones ni cuello, e intercalar en la conversación algunas particularidades gramaticales mientras no obraban cambio alguno en su carácter. O sea, se aprovechaban. Los cuáqueros no son los únicos que han tenido que hacer frente a este problema. Este peligro fue también la roca contra la cual se estrelló el puritanismo. Los puritanos llegaron al final a insistir en un cumplimiento exterior con toda clase de prácticas que no eran esenciales y castigaban severamente toda infracción de este código estricto. Ya ves que se aprovechaban pues porque tenían educación, esto y lo otro, ya se ponían la ropa y pues a sus hijos le daban la educación de esa religión. Y bien, regulaban los detalles más nimios de la vida, cierta manera de hablar, de vestirse, de andar. El poner a los niños nombres pomposos tomados del Antiguo Testamento llegó a significar para ellos un pasaporte a la promoción en la vida civil, comercial, eclesiástica, como si la observancia de tales futilidades pudiera tener en sí misma el menor valor espiritual y no condujera en realidad al autoengaño propio y a la hipocresía flagrante. Es incuestionable que la espiritualización del pensamiento conduce, en la práctica, a simplificar la vida de quien se aplica a ello, porque muchas veces que antes parecían de gran importancia, resultan luego carentes de valor e interés. Asimismo, es indudable que tal persona comprobará gradualmente cómo va conociendo a gente distinta, leyendo libros distintos y empleando su tiempo de manera distinta, y también, como es natural, que su conversación experimenta un notable cambio de calidad. Las cosas viejas pasaron. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Estas cosas siguen a un cambio de corazón, jamás lo preceden. Esto nos demuestra cuán vano es el intento de adquirir popularidad o cultivar la buena opinión de otros, pensando que de tales cosas pueden derivarse a algunas ventajas. Los que escuchaban a Jesús en la montaña, habían visto a los más indignos de los fariseos llevar a cabo buenas obras de la manera más ostensible. Ostensible, vamos a ver el significado de ostensible. Ostensible, que puede manifestarse o mostrarse, claro, manifiesto, patente. Los que escuchaban a Jesús en la montaña habían visto a los más indignos de los fariseos llevar a cabo buenas obras de la manera más ostensible para ganar entre los hombres la reputación de ser ortodoxos y santos. Y también probablemente porque tenían la impresión confusa de que así servían sus intereses espirituales. Jesús analizó y denunció este error. Él nos dice que la aprobación que reciben los actos exteriores es su única recompensa, pero que aquellos cumplidos en el silencio de su lugar secreto son los que alcanzan verdaderamente la aprobación divina. Jesús también pone aquí énfasis en la necesidad de que las oraciones tengan vida. La mera repetición de frases aprendidas, tal como los loros, carece por completo de valor. Cuando estamos en oración debemos proponernos sentir la inspiración divina, poniéndonos en actitud receptiva, no negativa hacia Dios. No es malo repetir constantemente una frase. Esto ayuda, aunque no se comprenda mucho su sentido espiritual, con tal de que la repetición no se tome un acto puramente maquinal. Jesús mismo repitió 3 veces las mismas palabras en los instantes de su agonía en el huerto de los olivos, cuando ya iban a llevárselo. Si alguna vez acontece que nuestro espíritu se embota mientras oramos, es mejor que nos detengamos, nos ocupemos en otra cosa durante algún tiempo y volvamos después a orar con el espíritu vivificado. Lo que es bueno ya existe eternamente por la omnipresencia de Dios. No tenemos que crearlo. No obstante,
hemos de ponerlo de manifiesto por medio de nuestra concepción personal de la verdad. Este texto no significa que nos abstengamos de pedir por nuestras necesidades y problemas particulares, ni tampoco, como lo creen algunos, que no debemos buscar más allá de la armonía general. De hacerlo así, los resultados de nuestro orar se distribuirán por igual en cada aspecto de nuestra vida, y la mejora en cada detalle particular puede ser tan pequeña que no merezca ser tenida en consideración. La actitud correcta es concentrar nuestro pensamiento en aquello que queremos ver realizado en el momento. Vuelvo a decirlo, la actitud correcta es concentrar nuestro pensamiento en aquello que queremos ver realizado ahora. Es verdad que no debemos orar por cosas materiales en sí, pero cuando tengamos una necesidad, ya sea de dinero, pongamos por caso, o de empleo, o de una casa, o de un amigo, nos consideraremos a nosotros mismos, es decir, a nuestra alma en relación con aquella necesidad. Cuando hayamos orado lo suficiente como para llegar a una comprensión espiritual sobre aquel punto, la cosa necesitada aparecerá como una prueba de que nuestra parte se ha realizado. Llenemos el vacío de nuestros anhelos con el sentido del amor de Dios y las cosas que necesitemos aparecerán en nuestra vida como por encanto. Nadie huyó más de la vaguedad o de lo indefinido que Él. Así pues, han de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Porque si ustedes perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco el Padre perdonará nuestras faltas. Esta, la más grande de todas las oraciones, llamada comúnmente el Padre Nuestro, es en efecto un resumen magnífico de toda la enseñanza de Jesucristo. Se trata de un resumen que por lo breve y completo no tiene igual. Es nada menos que un esquema acabado de la metafísica cristiana. En estos versos Jesús define la naturaleza de Dios y del hombre y explica su interdependencia. Nos dice lo que el universo es realmente y proporciona un método de rápida evolución espiritual para quienes lo usen cada día de manera inteligente. Notemos particularmente cuánto insiste Jesús en la necesidad de perdonar y ser perdonados, si en verdad queremos alcanzar algún progreso en los dominios del espíritu. Y cuando ayunen, no aparezcan tristes, como los hipócritas, que demudan su rostro para que los hombres vean que están ayunando. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Tú cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara, para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno era una costumbre general de aquel tiempo, y Jesús lo da por sentado. El ayuno, como lo interpretan hoy en día los que tratan de llevar a la práctica científicamente la vida cristiana, consiste en abstenerse de ciertos pensamientos, sobre todo de los pensamientos negativos o malos. Pero en algunos casos es necesario, si deseamos tener resultados positivos, abstenernos de pensar por algún tiempo en la dificultad particular que nos inquieta. Hay ciertos problemas, casi siempre los que hemos repasado muchas veces en nuestra mente, que no se resuelven sino solo por medio de la plegaria y del ayuno. Hay ciertos problemas, casi siempre los que hemos repasado muchas veces en nuestra mente, que no se resuelven sino solo por medio de la plegaria y del ayuno. Vuelvo a leerlo. Hay ciertos problemas que los hemos repasado tantas veces que no se van a resolver solamente hasta que ayunemos y oremos. En tal caso es preferible afrontar la cuestión definidamente y después abandonarla por algún tiempo, o también confiarla a otra persona que la considere en su justa medida mientras nosotros nos fijamos en otras cosas. El ayuno físico resulta a veces eficaz para solucionar un problema, especialmente en el caso de lo que llamamos dificultades crónicas, pero debe ir acompañado de un tratamiento espiritual. Esto se debe al alto grado de concentración que puede lograrse durante la abstinencia. Y bien, vamos a pasar a un versículo 18, pero parece que esto ya lo veremos en el siguiente episodio. Me encantó este episodio, espero que lo puedas repetir más de una vez. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.